Hicimos este podcast pensando en todos los sucesos geopolíticos que están pasando actualmente, como es la guerra en Ucrania, como es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, en esta imagen mostramos el porcentaje de importaciones de los Estados Unidos respecto a sus principales socios comerciales. Y tenemos dividido esta gráfica por etapas en el tiempo, comenzando por 1988 hasta el reciente 2021. Entonces, a lo largo del tiempo y en diferentes colores tenemos diferentes etapas en donde han sucedido eventos económicos y geopolíticos que han ido cambiando esta relación de Estados Unidos con sus socios. Empezamos por la Guerra Fría, que es el cuadrante en blanco que tienen a la izquierda, que entre 1988 y 1992 se considera que fue ya el final de la Guerra Fría con el término de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y para ese tiempo, por ejemplo, Japón representaba el 20% de las importaciones a Estados Unidos, Canadá tenía alguna cifra similar y China muy poco, China al poco más del 2%, y México y Alemania un poco arriba del 5%. Cabe destacar que en México la manufactura no estaba muy desarrollada, sobre todo la manufactura en electrónica y la manufactura automotriz. Había quedado un poco rezagada. Al final de esta guerra fría, una siguiente etapa importante para nuestro país fue el Tratado de Libre Comercio América del Norte, este tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde si vemos en la línea roja, México tuvo un incremento muy importante y un momentum muy importante en la economía, en donde empezó el desarrollo de la economía, especialmente en la industria electrónica. Se tuvo un boom muy grande. Para pasando el año 2000, prácticamente se igualaron las importaciones de Japón con las de México hacia los Estados Unidos. Después viene un momento muy importante, no para México, sino para China, entre los años 2001, 2009, y debido a la hegemonía que tuvo Estados Unidos, ya consolidada para a principios del milenio, en el orden militar, económico, político y de innovación, se trasladaron muchas de las manufacturas por razones de costo hacia China, con la presión, debido a la presión de las empresas por hacerse cada vez más rentable. China, sobre todo por su baja costo de mano de obra y por todos los incentivos de gobierno, resultó en esos años una mejor opción para todo tipo de manufactura. Y si como vemos en la gráfica, China desplazó a México en las importaciones para Estados Unidos. Después de 2009 tenemos un crecimiento regional de la manufactura, y en este tiempo, 2010, 2017, se registra también en China un boom de la manufactura de celulares. Coincide con el lanzamiento del iPhone y con ya en escala de teléfonos celulares y de dispositivos inteligentes. Y es donde China empieza a cambiar un poco ya sus políticas, en donde ya comienza a perfilarse ya no como un socio comercial de Estados Unidos, sino como un competidor. Esto también porque también la manufactura se fue desplazando no solamente de la manufactura eh, eh, de tecnología fácil de fabricar, sino también de tecnología más compleja. Y entonces Estados Unidos empezó a darse cuenta de la competencia que significaba, pero también del robo de propiedad intelectual que en algunos casos sucedía, ¿no? Entonces, a veces era más fácil encontrar el mismo producto dos o tres veces más económico respecto al diseño de Estados Unidos. Y a partir de la llegada a la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump, ya inicia una franca guerra comercial entre las dos potencias. Entonces, nosotros creemos, o este podcast está dedicado a analizar
Si ahora que la tendencia y como se ve a partir de 2017 un descenso en las importaciones chinas en Estados Unidos, ahora podría ser el momento nuevamente de la manufactura en México. Y más recientemente con la guerra en Ucrania, en donde ya se perfila no una hegemonía de una sola potencia como lo fue al final de la Guerra Fría, sino ya un mundo multipolar, con dos o tres bloques de potencias liderando y compitiendo. A esto le llamamos el nuevo orden geopolítico. Como lo mencionábamos, Estados Unidos consolidó su hegemonía mundial después de la Guerra Fría. Después, en el sureste de Asia, incluyendo China, fue la región más beneficiada con esta filosofía de globalización. Sin embargo, fue tanta la ambición por las utilidades que se descuidaron las cadenas estratégicas regionales y se omitieron riesgos geopolíticos, ¿no? Abusando de las bondades de un sistema económico globalizado, incluso a llegar a excesos de utilizar mano de obra infantil. Y como ya los mencionamos, en el 2019 Estados Unidos impone aranceles del 20% promedio a 66% de los productos chinos importados, y el efecto fue reducir las importaciones en un 32%. Vamos a presentar un video del economista Oscar Vara, un economista español, que tiene un concepto muy interesante acerca de todo este movimiento y el llamado desacoplamiento de China en la economía de Estados Unidos. Veamos el video. Vamos a ver, el coronavirus yo creo que ha producido la caída del guindo de muchos países y de muchas empresas que se han dado cuenta de que las cadenas de valor o las cadenas de suministro tan largas son un problema. Entonces, por ahí tenemos una primera forma que van a aprovechar y que están aprovechando los Estados Unidos para tratar de limitar las posibilidades de crecimiento de China. Es verdad que China tiene otros escapes, luego si quieres hablamos de ello, pero esa es una de las vías muy claras. Entonces, el primer golpe de la guerra comercial de Donald Trump demostró que se puede deslocalizar a otros países que están incluso en la misma región, el sudeste asiático, como por ejemplo Vietnam y Tailandia. De hecho, los Estados Unidos están muy en esa política de intentar llevarse bien con Vietnam, porque ahí existe un futuro muy claro de deslocalización de industria. Sería maravilloso, hubiera sido maravilloso para Biden y compañía, que lo que está pasando en Hispanoamérica, el giro a la izquierda de muchos países, pues no hubiera pasado, porque ese es otro lugar de deslocalización muy claro. Ahora mismo gran parte de las importaciones, o una parte importantísima de las importaciones de los Estados Unidos vienen de Canadá y de México, lógicamente por el Tratado de Libre Comercio. Y eso es algo que le interesa especialmente a Estados Unidos. Entonces, ahora tienen una oportunidad muy buena a través de acuerdos bilaterales, sin necesidad de tener que hacer acuerdos de libre comercio como el Acuerdo Transpacífico, tienen oportunidad de meter mucha cuchara en todos los países del ASEAN. Y en eso están. Y de ir sacando industria, porque además están estas órdenes ejecutivas que últimamente se está lanzando Biden de tenéis que salir de allí, pues estoy facilitándoos la decisión. Estoy empezando a interrumpir, claro, a poneros trabas para que no podéis trabajar con estas empresas, con aquellas otras que están en China. En términos tecnológicos tendréis que buscar alternativas. Que en términos estratégicos a los Estados Unidos les interesa que no progrese la técnica o la tecnología en China, en esos sectores se van a concentrar de forma muy, muy dura o muy radical. Y en el resto menos. Se está prohibiendo la entrada de capital chino en empresas tecnológicas europeas y seguramente eso progresará, de alguna forma progresará. Entonces esa es una punta de lanza. ¿Habrá desacoplamiento como tal, así radical? Entiendo yo que no. O sea, tú no puedes obviar, además, que ese mercado tiene ahora mismo 600 millones de consumidores que tienen una renta per cápita alta. Bueno, ahora analizaremos la parte de los números duros. Según lo que reporta el censo de los Estados Unidos, dos categorías que son los productos sin aranceles y los productos con aranceles que se impusieron en la administración. Y podemos ver que en los productos que con arancel se tuvo una disminución de procedencia de China de un 4.2% y solamente un 0.26% de aquellos que no tienen arancel. Ahora, si vemos por país, esto sobre todo lo queremos ver para ver cómo se han sustituido ese 4.2% que venía de China
cómo se absorbió entre los principales socios comerciales de Asia contra México, contra otras partes del mundo. Entonces, lo primero que vemos es que incluso Japón tuvo una disminución de importaciones, o sea, cosas que importaba Japón ahora están sustituidas en otro lugar. Y solo el 0.5% de los productos que con aranceles chinos fueron absorbidos por Japón. Es una situación muy similar con Corea del Sur. Y con México podemos observar que si bien sí fue el país que absorbió más las importaciones desde China, pero solo con 1.63%. Y esto debido básicamente al Tratado de Libre Comercio, a la madurez que hay de manufactura en México. O sea, muchas empresas que tienen manufacturas en China también tienen manufacturas en México y simplemente trasladaron la manufactura a México. Pero ya son, muchos de esos productos ya son productos maduros en la manufactura tanto en México como en China. En Vietnam podemos ver cómo Vietnam ha sustituido mucho incluso los productos sin aranceles. Entonces esto nos dice que hay una tendencia o hay una preferencia de producir en Vietnam para ir sacando productos. Queremos presentar un análisis de pros y contras para que cada quien saque sus conclusiones si podría o bajo qué condiciones podría suceder el Mexican Moment en manufactura. Entonces presentaremos pros en forma de ventajas y beneficios y los contras en forma de desventajas y retos. Una de las principales ventajas e interés es la ubicación geográfica, que básicamente reduce el 75% en el costo logístico y 80% en tiempo de entrega a los clientes en Estados Unidos. Esto no es nuevo, ya muchas empresas habían tenido plantas en México precisamente para reducir este riesgo, sobre todo en los tiempos de entregas y en la calidad. Ahora, durante los últimos años, los costos en México han sido menores que en China en cuanto a la mano de obra. Como vimos en la primera gráfica, China era muy barata para el costo de manufactura, pero a medida que ha crecido la economía en China y que han cambiado los patrones de consumo de la gente, también la mano de obra se ha hecho un poco más cara. Si bien es marginal, y esto es un promedio muy general, sí hay una tendencia por que sea el costo de manufactura más barato en México. Y hablamos de 3.95 contra 4.50. También la abundancia de mano de obra calificada, como ya lo decíamos, desde hace 25 años se desarrollaron clústeres en México, entonces se tienen ya todo tipo de mano de obra, incluso gerentes y gente muy capacitada en idiomas. Esto también en que se gradúan, México es el octavo lugar donde se gradúan ingenieros. Entonces esto ayuda a que en México no solamente haya centros de fabricación de baja tecnología, sino de alta tecnología, eh, provocando que ya haya también centros de investigación de desarrollo. Tenemos acceso al gas natural de Estados Unidos, que es competitivo para términos de la transformación en la industria. Y bueno, hoy lo vemos más con el gas ruso, como la dependencia de Europa del gas ruso hizo que simplemente su inflación y todos sus productos, sus costos de manufactura se vayan para las nubes. Otra ventaja es la renovación del Tratado de Libre Comercio, pero ya con actualizaciones en cuanto a propiedad intelectual, Internet, inversiones, empresas estatales y monedas. También veremos algunos aspectos negativos del TEMEC en la próxima sección. Y México es el sexto mayor productor de vehículos y de manufactura electrónica en el mundo. Y esto habla de que el país ya hay una madurez en la. Ahora, ¿cuáles son las desventajas y retos? Pues lo primero es la competencia que tenemos con naciones, sobre todo en el sureste de Asia, hablando de Taiwán. Taiwán hay centros de alta tecnología. Malasia, en Vietnam está siendo por ahora el lugar para sustituir las importaciones desde China. Corea del Sur también por su alta tecnología y Tailandia es un competidor. En los tres aspectos negativos
que México tiene respecto a estas regiones de África y está por debajo es en el índice de innovación, es en el índice de Estado de Derecho y es en el índice de la percepción de corrupción en el país. Entonces, estos son tres aspectos que tendría que mejorar el país para que llamara más la atención y fuera más atractivo a la inversión. La inversión extranjera directa han disminuido un 52% entre 2018 y 2021. Y esto coincide con el cambio de administración federal en México, que pues, como lo vemos, y desde la primera decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto, que no solamente era el aeropuerto per se, sino fue el mensaje negativo que se envió hacia el exterior y en donde los inversionistas han dudado por establecer inversiones en infraestructura y en manufactura que nos ayude con la economía, sin mencionar la caída bueno, en toda la economía por la pandemia. Ahora también, así como el Tratado de Libre Comercio es una ventaja, hay ciertos aspectos que representan una desventaja, sobre todo en la industria automotriz. Limitan mucho a México y limitan mucho a también nuevas inversiones procedentes de Estados Unidos. Un punto que es muy importante es la violencia y el crimen organizado en México, que según el índice de paz en el año 2020 decía que la carga que tiene el gobierno para controlar la violencia y el crimen organizado representa aproximadamente el 21% del PIB anual de México. Los principales obstáculos por qué las inversiones se están limitando en México. Y bueno, esto debería ser una, más que los proyectos de ocurrencia que se han tenido en esta administración, una prioridad debería de ser tener puertos, carreteras seguras. Obviamente para atraer más inversiones el gobierno mexicano tiene que formular políticas, tener acciones sobre todo en seguridad y crimen, combate al crimen organizado y mejorar su relación bilateral con Estados Unidos. Hay mucho que hacer desde el punto de vista de ambos gobiernos, que parece que los dos no le han dado la relevancia importante, pero bueno, del lado de México tendría que ver una visión más estratégica para hacer de México pues, el Mexican Moment de la manufactura. Sandbox Cloud ERP es la herramienta tecnológica para la administración de la manufactura. Este podcast está dirigido a aquellas pymes que quieren incursionar en la manufactura. O sea, sabemos que las pymes representan un sector muy activo en la cadena de suministros que dependen de las grandes transnacionales. Si bien las grandes transnacionales son los que atraen la inversión extranjera de sus mismos corporativos, pero sabemos que atrás de ellos y en la cadena que es de suministros, pues hay muchas pymes, ¿no? Que ya están incursionando en, la, en las cadenas productivas, pero que a veces no tienen las herramientas tecnológicas. Entonces, Sandbox es una excelente opción para una pyme que quiere incursionar en la manufactura. Y dentro de las funcionalidades, pues por ejemplo, tres funcionalidades que son básicas y complejas y que las maneja Sandbox Cloud ERP, como es el manejo de lotes. El manejo de lotes es básicamente para poder rastrear cualquier material, cualquier semiterminado y cualquier producto en base a número de lotes y en base a fechas de caducidad, a fechas de expiración. Y esto hace que la manufactura se controle de una forma muy estricta, con estándares que, por ejemplo, son necesarios en la industria química, en la industria farmacéutica o en la industria de alimentos. Y en algunos casos en la de industria electrónica y automotriz. Otra funcionalidad que es básica es lo que son los Bill of Materials o lo que son las listas de materiales de los productos, en donde cuando se desarrolla un producto, se crea un producto, el área de ingeniería especifica todas sus partes y eso sirve para planear toda la logística, es la base de la planeación de la logística, de compras, de planeación de producción y de ejecución en el piso de producción. Este también es base para poder controlar, que ese es el tercer funcionalidad que tiene Sandbox, de poder administrar toda la manufactura por órdenes de producción. Entonces, con la combinación de órdenes de producción y con los
bill of materials o listas de materiales, también podemos calcular el costo real de la manufactura. Podemos compararla contra el costo planificado y la parte muy importante es el análisis de variaciones, o sea, es decir, dentro de lo que tenía planeado el área de ingenierías o las áreas de producto, por qué está habiendo variaciones tanto positivas como negativas en la parte de producción. Entonces, ese análisis, esa discusión interna en la empresa tiene que ver mucho con el análisis de rentabilidad en los estados de resultados y por ende en las tomas de decisiones. Tomas de decisiones como de mejorar productos, hacer cambios en productos o incluso eliminar productos que no están siendo rentables. Entonces, todo esto es posible manejarlo en Sandbox Cloud. Esta es una herramienta que nosotros ofrecemos para factureras y estamos a sus órdenes para cualquier duda y nos pueden contactar, nosotros podemos ayudarlo no solamente en la herramienta de ERP, sino también en lo que es el análisis y la organización de los procesos. Les agradecemos su atención a este podcast. Nos vemos en